Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTMC 128-07A. Método de ensayo. Método de prueba estándar para determinar la densidad, densidad relativa, gravedad específica y absorción del agregado fino. Objetivo. Este método cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado fino, no incluye el volumen de vacíos entre las partículas, la densidad relativa, gravedad específica y la absorción del agregado grueso. Dependiendo del procedimiento usado, la densidad kilogramos sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico es expresada como seca al horno, SH, saturada y superficialmente seca, SSS, o como densidad aparente, gravedad específica aparente. De cualquier manera, la densidad relativa, gravedad específica, es una cantidad adimensional, es expresada como SH, SS o como densidad relativa aparente, gravedad específica aparente. La densidad relativa y gravedad específica SH son determinadas después de secar el agregado. La densidad relativa y gravedad específica SSS son determinadas después de sumergir el agregado en agua durante un periodo de tiempo preestablecido. Este método de prueba es usado para determinar la densidad de la porción esencialmente sólida de un número grande de partículas de agregado y provee un valor promedio representativo de la muestra. Es hecha una distinción entre la densidad de las partículas como es determinado por este método de prueba y la densidad del agregado como es determinado por el método de prueba ASTMC29 y ASTMC29M, el cual incluye el volumen de vacíos entre las partículas del agregado. Este método de prueba no es apropiado para partículas ligeras. Equipo. Balanza. Una balanza o báscula de 1 kilogramo de capacidad o más y precisión de 0,1 al menos y exactitud de 0,1% de la carga de prueba para cualquier punto dentro del rango de uso para este método. Dentro de cualquier rango de 100 gramos de la carga de prueba, una diferencia entre lecturas debe estar dentro de 0,1 gramo. Pignómetro. Para usar con el procedimiento gravimétrico, una probeta o contenedor apropiado dentro del cual los agregados finos de la muestra de prueba pueden ser fácilmente introducidos y en el cual el volumen contenido puede ser reproducido dentro de más o menos 0,01 centímetro cúbico. El volumen del contenedor llenado hasta la marca debe ser al menos 50% mayor que el espacio requerido para acomodar la muestra. Una probeta de 500 centímetros cúbicos de capacidad o una jarra arreglada en la parte superior como un pignómetro es adecuado para una muestra de prueba de 500 gramos de agregado fino. Recipiente. Para usar con el procedimiento volumétrico. Matraz Le Chatelier. Como es descrito en el método de prueba ASTMC 188, es adecuado para una muestra de aproximadamente 55 gramos. Molde y un pistón para pruebas de humedad superficial. El molde debe tener la forma de cono truncado con las siguientes dimensiones: 40 más menos 3 milímetros de diámetro interior en la parte superior, 90 más menos 3 milímetros de diámetro interior en la parte inferior y 75 más menos 3 milímetros de altura. El metal debe tener un espesor mínimo de 0,8 milímetros. El pisón debe tener una masa de 340 más menos 15 gramos y una superficie circular en la cara de apisonamiento de 25 más menos 3 milímetros de diámetro. Preparación del espécimen de prueba. Obtenga una muestra de agregado de acuerdo con la práctica ASTM D75. Mezcle la muestra de agregado completamente y redúzcala a la cantidad necesaria usando los procedimientos aplicables de los métodos ASTM C702. Coloque el espécimen en una charola o vaso apropiado y séquelo en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Permita que la muestra se enfríe a una temperatura manejable, aproximadamente 50 grados centígrados. Cubra con agua por inmersión o incremente al menos 6% de humedad al agregado fino y permita reposar durante 24 más menos 4 horas. Algunos agregados finos con partículas de forma predominantemente angular o con grandes cantidades de finos no caen en el cono de prueba al alcanzar la condición de secado superficial. Pruebe dejando caer manualmente el agregado en el cono de prueba hasta una altura de 100 a 150 milímetros y observe cómo son transportados los finos. La presencia de finos transportados indica este problema. Para estos materiales se considera que están saturados y superficialmente secos cuando uno de los dos lados del agregado fino cae ligeramente al retirar el molde. Prueba provisional de cono. Llene el cono del molde como es descrito en la prueba para humedad superficial, excepto que únicamente use 10 golpes del pisón. Agregue más agregado fino y use 10 golpes del pisón otra vez. Luego, agregue material 2 veces más usando 3 y 2 golpes del pisón respectivamente. Enrase el material de la parte superior del molde, retire el material suelto de la base y levante el molde verticalmente. Prueba provisional de superficie. Si notó que los finos son transportados por el aire cuando el agregado fino es tal
que no caerá cuando está a cierta condición de humedad, agregue más humedad a la arena y a la condición de secado superficial inicial. Con la mano, coloque 100 gramos de material en una charola, seca y limpia, con superficie lisa oscura tal como una hoja de plástico, superficie oxidada, galvanizada o de acero. Después de 1 a 3 segundos, retire el agregado fino. Si muestra humedad notable en la superficie de prueba por más de 1 o 2 segundos, esto indica que la humedad superficial está presente en el agregado fino. Procedimiento. Pignómetro. Llene parcialmente el pignómetro con agua. Introduzca dentro del pignómetro 500 más menos 10 gramos de agregado fino saturado y superficialmente seco, preparado como es descrito en la sección sobre preparación del espécimen de prueba, y llene con agua adicional hasta aproximadamente 90% de la capacidad. Agite el pignómetro de manera manual o mecánica. Tape manualmente, invierta y agite el pignómetro para eliminar todas las burbujas de aire. Nota: se requieren normalmente cerca de 15 a 20 minutos para eliminar las burbujas de aire por métodos manuales. Se ha visto que es útil mojar la punta de una toalla de papel dentro del pignómetro para dispersar la espuma que algunas veces se concentra cuando son eliminadas las burbujas de aire. Opcionalmente, una pequeña cantidad de alcohol isopropílico puede ser usado para dispersar la espuma. Mecánicamente, por vibración externa, agite el pignómetro de tal forma que no degrade la muestra. Ajuste a un nivel de agitación para que el movimiento sea suficiente para provocar la desaireación sin degradación de las partículas. Puede usarse un agitador mecánico si en pruebas de comparación para cada periodo de 6 meses de uso muestran variaciones menores que el rango aceptable de 2 desviaciones estándar indicados en la tabla de precisión con respecto a los resultados de agitación manual en el mismo material. Después de eliminar todas las burbujas de aire, ajuste la temperatura del pignómetro y su contenido a 23 más menos 2 grados centígrados si es necesario por inmersión parcial en agua circulando, y llene con agua el pignómetro hasta la marca de calibración. Determine la masa total de la muestra, el pignómetro y el agua. Retire el agregado fino del pignómetro, séquelo a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta masa constante. Enfríe a temperatura ambiente durante 1 más menos media hora y determine la masa. Determine la masa del pignómetro llenado hasta la marca de calibración con agua a una temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Procedimiento volumétrico. Matraz Lechatelier. Llena el matraz inicialmente con agua hasta un punto en el cuello entre la marca de 0 y 1 mililitro. Registra esta lectura inicial con el matraz y el contenido dentro del rango de temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Agregue 55 más menos 5 gramos de agregado fino en la condición saturada y superficialmente seca, u otra cantidad medida como sea necesaria. Después de que todo el agregado fino ha sido vaciado, coloque el tapón al matraz y voltéelo a una posición inclinada, o despacio, dele vueltas en un círculo horizontal para así desalojar todo el aire atrapado. Continúe hasta que no haya burbujas de aire en la superficie. Tome una lectura final con el matraz y el contenido dentro de 1 grado centígrado de la temperatura original. Nota: puede ser usada una pequeña cantidad que no exceda 1 mililitro de alcohol isopropílico para eliminar la espuma de la superficie del agua. El volumen del alcohol usado debe ser calculado de la lectura final. Para la determinación de la absorción, use una porción separada de 500 más menos 10 gramos de agregado fino saturado, superficialmente seco, secado hasta masa constante, y determine la masa seca. Cálculos. Símbolos. A es igual a masa del espécimen secado al horno. V es igual a la masa del pignómetro llenado con agua hasta la marca de calibración en gramos. C es igual a la masa del pignómetro llenado con el espécimen y agua hasta la marca de calibración en gramos. R1 es igual a la lectura inicial del agua en el matraz Lechatelier en mililitros. R2 es la lectura final del agua en el matraz Lechatelier en mililitros. S es la masa del espécimen saturado y superficialmente seco usado en el procedimiento gravimétrico para densidad y densidad relativa o para absorción con ambos procedimientos en gramos. S1 es la masa del espécimen saturado y superficialmente seco usado en el procedimiento volumétrico para densidad y densidad relativa, gravedad específica, en gramos. Densidad relativa, gravedad específica, secado al horno. Calcule la densidad relativa, gravedad específica, del agregado secado al horno como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad relativa, gravedad específica, SH igual A entre V más S menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad relativa, gravedad específica, SH igual S1 por A entre S entre 0,9975 por R2 menos R1. Densidad relativa, gravedad específica, saturada y superficialmente seca, SSS. Calcule la densidad relativa, gravedad específica del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad relativa, gravedad específica, SSS igual S entre V más S menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad relativa, gravedad específica,
SH igual S1 entre 0,9975 por R2 menos R1. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente. Calcule la densidad relativa aparente como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente, igual A entre B más A menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente, igual S1 por A entre S entre 0,9975 por R2 menos R1 menos S1 entre S por S menos A. Densidad seca al horno. Calcule la densidad del agregado secado al horno o D como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad SH en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 de A entre B más S menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad SH en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 por S1 por A entre S entre 0,9975 por R2 menos R1. Densidad saturado superficialmente seco. Calcule la densidad del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 de S entre B más S menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 por S1 entre 0,9975 por R2 menos R1. Densidad aparente. Calcule la densidad aparente como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 de A entre B más A menos C. Procedimiento volumétrico. Densidad aparente SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 S1 por A entre S entre 0,9975 por R2 menos R1 menos S1 entre S por S menos A. Absorción. Calcula el porcentaje de absorción como sigue. Absorción en porcentaje es igual a S menos A entre A por 100.